La base bíblica está en Romanos 1, del 18 al 28, y luego de ahí vamos a pasar a 2 de Timoteo 3, para si quiere ir apartando también 2 de Timoteo. Primero vamos a estar en Romanos 1. Aleluya, gloria a Dios. Y de ahí vamos a ir a 2 de Timoteo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. La clase de hoy es la clase número 21, se titula El liberalismo de hoy y sus consecuencias. Vamos a estar viendo acerca del liberalismo y sus consecuencias. La base bíblica dice en Romanos 1, ¿todos lo tienen? Sí. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 1, vamos a estar leyendo del 18 al 28 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. De ahí, hermanos, vamos a ir a 2 de Timoteo 3, vamos a estar leyendo del 1 al 9. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Si venimos en palabras de oración. Amantísimo Padre, en esta hora, Señor amado, te damos las gracias, Señor, porque usted es bueno y poderoso, Padre bendito. Usted es grande y maravilloso, Padre amado. En esta hora, Señor, yo te ruego en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que sea usted, Señor amado, ministrando la palabra en esta hora, Señor amado. Llénanos, oh Padre bendito, de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor, para hablar de tu palabra conforme a su voluntad, Padre bendito. Sea usted, Padre amado, dándonos, Señor, el entendimiento para dar tu palabra, para recibirla, Señor, para ponerla por práctica día con día en nuestras vidas, Señor. Llena nuestros corazones, Señor, de tu amor, Padre bendito, para que podamos nosotros vivir vidas agradables delante de tu presencia, Señor, para enseñar a otros, Padre bendito, el camino, Señor amado, del Dios Altísimo, Padre bendito. Y también sea usted, Señor amado, llenando nuestros corazones, Señor amado, de amor por nuestros prójimos, Señor amado, para que podamos nosotros, Señor, hacer la encomienda que has puesto en nosotros, Padre bendito. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te rogamos todas estas cosas, Padre amado. Y yo te ruego, Señor amado, que en esta hora, Señor, sea usted, Señor bendito, protegiéndonos a cada uno de nosotros, Señor, atando todo pensamiento negativo, todo pensamiento
pensamiento que vaya contrario a tu palabra, Señor amado, sea atado en esta hora por el poderoso nombre de Jesús, Señor amado. Se manifieste su palabra, Señor, en esta hora, Padre bendito. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor amado, porque solo usted la merece, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Así pueden tomar sus asientos, hermanos? Aleluya. Dice el estudio bíblico que el pensamiento central, dice, es la apostasía, el liberalismo y el desenfreno moral de hoy están arraigados en profundas fallas espirituales que solo pueden ser rectificadas por el Espíritu Santo por medio del Evangelio. El texto áureo dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La enseñanza dice que el espiral descendente de inmoralidad, corrupción, maldad y violencia tiene su origen en la rebeldía innata del hombre contra su Creador. Solo volviendo a Dios podrá cambiar su condición. Aleluya, gloria a Dios. Los desvíos morales de la sociedad, como las violaciones, el abuso a los niños, el aborto, la homosexualidad, la pornografía, la corrupción, la violencia, la prostitución y todos los males que acarrean han existido siempre, pero ahora están llegando a su apogeo. El estudio de hoy nos muestra una trágica radiografía y sus consecuencias de una sociedad que decidió dar la espalda a Dios. Es una muestra de la cada día más descendente degeneración de la vida de los hombres. En este primer capítulo, Pablo presenta varios argumentos explicando cómo los gentiles penetraron en las terribles tinieblas que nos rodeaban, entrando en una espiral descendiente de inmoralidad, corrupción, rebeldía y como consecuencia la ira de Dios se ha revelado en su contra. Damos inicio en Romanos, ¿verdad? Romanos 1:18 que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es un tema que muchos no quieren escuchar. La ira de Dios es un tema que muchos no quieren predicar, ¿verdad? Y es un tema que muchos rechazan, ¿verdad? Porque decimos muchas veces, ¿cómo es posible, verdad? Que un Dios tan bueno, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos hacemos una idea de un Dios, nosotros no tenemos una imagen, ¿verdad? De nuestra casa, pero en nuestro pensamiento tenemos una idea creada por nosotros mismos de acerca de quién es Dios, ¿verdad? Y nosotros adoramos esta idea que nosotros tenemos de un Dios que no es bíblico, ¿verdad? Idolatramos la idea del Dios que nosotros creemos que es, ¿verdad? Y no es muchas veces el Dios bíblico, ¿verdad? No queremos escuchar acerca de la ira de Dios porque decimos muchas veces, ¿verdad? Habiendo cosas tan bonitas en la Biblia, tantas cosas que hablan de amor, ¿por qué hablar de la ira de Dios, verdad? Y muchas veces decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué hablar de la ira de Dios cuando podemos hablar de cosas tan hermosas que hay en la Biblia, verdad? No queremos escuchar el mensaje de la ira de Dios, ¿verdad? Y muchos lo rechazan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos asocian la ira de Dios con la ira del humano, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? La ira del ser humano está infectada con el pecado. Por lo regular, cuando el humano se llena de ira, ¿verdad? Lo hace lleno de orgullo, con deseos de venganza, ¿verdad? Lleno de injusticia, ¿verdad? Pero la ira de Dios es diferente a la ira del humano. La ira de Dios es una ira totalmente limpia, no está infectada por el pecado, ¿verdad? Es una ira justa, ¿verdad? Una ira santa, ¿verdad? La ira de Dios está libre de todos estos ingredientes, ¿verdad? Venenosos que tiene la ira humana, ¿verdad? Y los que no entendemos, ¿verdad? Los que no entienden la ira de Dios es porque tienen en poco el pecado, ¿verdad? Cuando muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, ¿verdad? Que no, Dios no puede ser tan malo, ¿verdad? Que en nuestro pensamiento nosotros creemos, no, yo no creo en un Dios que sea capaz de castigar, ¿verdad? Yo no creo que
cometemos algún pecado o alguna falla y muchas veces pensamos nosotros, no es para tanto, no por esto no me voy a ir al infierno, esto no es para tanto, no tengo ni por qué confesárselo a Dios, no tengo ni por qué recibir disciplina. Muchas veces hay personas que piensan, ¿verdad? Tienen en poco el pecado, sin darse cuenta de que el pecado es la agresión más fuerte que hay en contra de Dios. El pecado es la agresión más fuerte que hay en contra de Dios. Entonces hay muchas personas, por lo regular, las personas que no entienden la ira de Dios es porque tienen en poco el pecado. Piensan que el pecado no es gran cosa y por tanto pensamos nosotros, ¿verdad? Bueno, no es para tanto, ¿por qué Dios se va a enojar por ello? ¿Verdad? ¿Por qué Dios se va a enojar por tanto por esto si no es para tanto? ¿Por qué? Porque nuestra mente está torcida totalmente y creemos esto no es para tanto. Mas, sin embargo, esto pequeño que estamos haciendo, que es pecado, es una agresión en contra de Dios y ello tendrá sus consecuencias. Aleluya. El Evangelio, muchas veces nosotros, ¿verdad? Pensamos cuando salimos a los que salen a evangelizar, ¿verdad? Muchas veces pudiéramos pensar que el Evangelio, ¿verdad? Cuando le decimos a una persona, acércate a Dios, ¿verdad? Porque Dios te quiere ver feliz. Dios quiere que tu familia prospere, ¿verdad? Dios te quiere salvar para que tú seas feliz. El principal objetivo del Evangelio no es hacer feliz a una persona temporalmente. El objetivo principal del Evangelio no es que su familia sea restaurada económicamente. El objetivo principal del Evangelio no es que usted sane de una enfermedad. El objetivo principal del Evangelio es que su alma sea salvada. Ese es el objetivo principal del Evangelio, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Ofrecemos a las almas un Evangelio, ¿verdad? Y le decimos, Dios te ama, ¿verdad? A la persona. Y muchas veces las personas contestan, sí, yo sé que Dios me ama. Sí, pues déjame decirte algo que no sabes. Dios está airado en contra de ti. Y es algo que la gente no quiere escuchar. Y es algo que la gente tampoco quiere decir. La gente quiere decirle a la gente, acércate a Dios porque Dios te ama. Porque Dios te quiere bendecir. Mas sin embargo no le quieren decir a la gente la realidad, ¿verdad? Acércate a Dios porque tu alma va directo al infierno. El Señor está airado en contra de ti porque estás cometiendo pecado a diario, ¿verdad? Porque vives en el pecado y Dios está airado en contra de ti. Proverbios dice que Dios está airado en contra del impío todos los días, ¿verdad? Mas sin embargo es un mensaje que muchos rechazan, muchos no lo quieren dar y muchos no lo quieren recibir tampoco, ¿verdad? No queremos hablar de la ira de Dios, ¿verdad? Porque pensamos que, ¿por qué mi Dios tan bueno y tan poderoso, ¿verdad? Porque tenemos una idea de nuestro Dios como si fuera un viejito, ¿verdad? De canitas blancas, sentado en el trono, ¿verdad? Todo amor, estilo Papá Noel, estilo Santo Claus. Nos hacemos una idea de que este es Dios, ¿verdad? Este viejito buena gente que está allá, que no va a castigar a nadie, ¿verdad? Que yo puedo hacer todo lo que yo quiera y el día de mañana arrepentirme sin saber si yo voy a tener la oportunidad de arrepentirme. Entonces pensamos nosotros, ¿por qué me voy a arrepentir? Y muchas veces somos tan sinvergüenzas, ¿verdad? Que decimos, bueno, yo sé que esto está mal, pero luego me arrepiento, ¿verdad? Ahorita hay que gozar esto y luego yo me arrepiento, ¿verdad? Y pensamos, Dios, ¿verdad? Que está ahí arriba, ¿verdad? Con sus canitas blancas, es todo amor y me va a perdonar, ¿verdad? Y tenemos una idea equivocada, ¿verdad? Acerca de la ira de Dios, ¿verdad? Y el hombre en realidad no es consciente de su condición en la que vive. El hombre no es consciente. Por eso cuando usted sale allá afuera o aquí adentro hay personas que se creen tan buenas personas y no se dan cuenta de la condición de pecado en la que vivimos a diario. No se dan cuenta de su condición. Por eso piensa mucha gente, yo no necesito de un Salvador. Por eso cuando usted le ofrece a la gente afuera, les dice, tú necesitas de un Salvador, te gustaría aceptar al Señor, y te dicen, no, yo no soy una mala persona, yo soy muy buena persona, yo ayudo, yo no peco, y verdad, hablamos acerca de esto también en una clase anterior, verdad, de que en la doctrina de la regeneración, verdad, de que muchas personas no ven la necesidad de un Salvador porque no ven su condición de pecado, no se dan cuenta de la condición en la que estamos, de que el cuerpo está viciado de males, el cuerpo está viciado de pecado, y muchas personas no se dan cuenta de la condición en la que está el cuerpo, en la condición en la que tienen a su alma, y por lo tanto no ven la necesidad de un Salvador. Por eso cuando usted sale allá afuera, la gente no quiere aceptar a Cristo porque dicen, yo soy muy buena persona, porque no han caído en cuenta de la condición en la que está su alma, ¿verdad? Y es por eso que aquí el apóstol, ¿verdad?, hace un listado acerca, ¿verdad?, de cómo en Timoteo veíamos, ¿verdad?, un listado acerca de cómo la condición del hombre, ¿verdad?, que somos, y entre todos hay tanta cosa, ¿verdad?, y todo eso éramos nosotros, y todo esto muchas veces seguimos siendo nosotros, ¿verdad?, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la condición en la que estamos, y mucha gente dice, ¿verdad?, que yo no creo que un Dios tan bueno vaya a castigar
castigar a personas, a alguien que está, o sea, que un Dios tan bueno como el tuyo vaya a ser capaz de castigar a las personas buenas. Pues una noticia, ¿verdad? Que no hay personas buenas. La Biblia nos enseña que no existen las personas buenas. Todos estamos viciados de pecado y todos necesitamos un Salvador. Muchas veces, o sea, el hecho de que tú puedes ver la ceguera en la que las personas viven porque te dicen, yo soy muy buena persona, yo no necesito de ir a la iglesia, yo no necesito de acercarme a Dios. Están cegados por su propio pecado y por el orgullo que hay en el corazón de la persona, de que no ven su condición de pecado, no ven su condición pecaminosa. Y muchas veces esa es la condición en la que vivimos muchos en la iglesia también. A pesar de que venimos a la iglesia, nos creemos tan buena gente que a diario no pensamos que nosotros necesitemos arrepentirnos. Y el cristiano necesita arrepentirse diariamente. Porque diariamente tengo necesidad de mi Salvador. Diariamente yo necesito de mi Salvador. Yo diariamente peco. ¿Y sabe cómo sabe usted que está caminando en el Espíritu? Cuando tú cometes un error y tu alma se aflige a tal grado que tú lloras delante de la presencia de Dios. Porque uno dice, ¿cómo es posible que yo estoy sirviendo al Señor y no pueda controlar mis impulsos? ¿Cómo es posible que yo a diario, verdad? A veces me molesto, a veces digo cosas que no debo decir y mi alma se aflige. Pero preocúpate, cuando tú haces cosas que están mal delante de la presencia de Dios y tu alma no se aflige. Si tu alma no se aflige es porque algo está muy mal dentro de ti. No estás viendo la condición de pecado y no estás viendo la necesidad que tienes a diario de un Salvador. No estamos viendo la necesidad que tenemos de un Salvador diariamente, ¿verdad? Y no podemos apreciar nosotros el gran evangelio del Señor si nosotros, ¿verdad?, no nos damos cuenta de nuestra condición. Porque no puedo apreciar el gran sacrificio de Jesús en la cruz si yo no me doy cuenta de mi condición pecaminosa. Es como si usted va al doctor, ¿verdad? Digamos, usted está enfermo, ¿verdad? Tiene una infección bien grande y usted tiene la necesidad de ir a agarrar un antibiótico, ¿verdad? Y este antibiótico, porque si usted no agarra este antibiótico, la infección se va haciendo más grande. No es como que se va a sanar solo. La infección se va haciendo más grande y la infección se va esparciendo por todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces ya cuando usted está bien enfermo y le dan el antibiótico y usted empieza a sentir el alivio, usted aprecia que el antibiótico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, aquella infección iba a seguir esparciéndose por el cuerpo. Lo mismo es esto, el evangelio. El evangelio es el antibiótico para el pecado. Pero nosotros no podemos apreciar este evangelio si nosotros no nos damos cuenta de la condición en la que estamos. El ser humano que no sabe la condición en la que se encuentra no puede apreciar el evangelio. Nunca va a mirar por qué es tan importante adorar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante de arrepentirme a diario si yo soy tan buena persona? Ay, este cuento de Jesús en la cruz, así como que a veces me aburre la predicación cuando predican de Jesús en la cruz, porque no se ha dado cuenta de su condición y no puede apreciar el evangelio. Para poder apreciar el evangelio hay que conocer nuestra condición que nosotros tenemos, ¿verdad? La ira de Dios es una manifestación de su amor. Y muchas veces nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad?, que lo opuesto a la ira, ¿verdad?, que lo opuesto al amor es la ira. Y no es así. Lo opuesto al amor no es la ira. Lo opuesto al amor es la indiferencia, ¿verdad? La ira de Dios es una manifestación de su amor. Y me va a decir usted, ¿cómo es posible que me digan que la ira de Dios es una manifestación de amor? Lo es, porque es imposible que usted ame a alguien y lo vea que se está destruyendo y usted no sienta ira. Si usted nunca ha sentido ira cuando mira a alguien que usted ama destruyéndose a sí mismo, usted no conoce el amor. Porque ¿cómo me puede decir usted que, digamos, tiene un hijo que está hundido en las drogas? Ya se le están cayendo los dientes, se le están pudriendo los dientes por el consumo de las drogas, está flaquito, su piel se está pudriendo, está en las drogas, no quiere salir de ahí. Y usted le dice a su hijo, tienes que rehabilitarte, tienes que caminar por este lado. Y el hijo dice, no, yo no quiero, yo quiero seguir aquí en donde estoy pudriendo mi cuerpo. Y dentro de usted va a sentir una ira, un coraje, una desesperación. Y eso es lo que siente el Señor cuando nos dice por aquí, y el pueblo de Israel siempre decía no andaremos. El Señor les decía por aquí se van a ir y ellos decían no andaremos. Y así decimos muchas veces nosotros, y así nos dicen allá afuera. Les dicen tienes que seguir, este es el camino del Señor, tienes que caminar por aquí. Y dicen no quiero, yo quiero seguir infectado del pecado, yo quiero seguir haciendo todo esto que me hace daño, yo quiero seguirme prostituyendo, yo quiero seguir tomando las drogas, yo quiero seguir emborrachándome, yo quiero seguir dañando mi cuerpo. Y el Señor está cansado, el Señor está harto de ver toda esta inmundicia,
toda esta impiedad, y esa es la ira de Dios. La ira de Dios es una manifestación de su amor, porque si usted no tiene ira, cuando usted mira a los suyos pudriéndose en el pecado, usted no tiene amor, usted lo que tiene es indiferencia. Y muchas veces hay personas que dicen, yo soy todo amor, porque yo no me enojo, y no, lo que tiene usted es indiferencia. A usted no le importa que aquel se esté muriendo en el pecado, a usted no le importa que su ser amado esté podriéndose en aquello, se esté infectando de pecado. Entonces no es amor, es indiferencia, y eso es algo horrible delante de Dios también. Si alguien realmente quiere ver la ira de Dios, ¿verdad?, tiene que mirar hacia la cruz, ¿verdad? La ira de Dios se manifestó el día que Jesús fue crucificado, pero ese lugar lo merecíamos nosotros, y esa es la ira de Dios. He ahí la ira de Dios, y he ahí el amor de Dios también. La ira y el amor siendo manifestados en un simple acto, en un solo acto, perdón, no simple, un solo acto, ¿verdad? La ira de Dios y el amor de Dios estaba siendo manifestado en el momento que Jesús fue crucificado, tomando todo aquello que a nosotros nos correspondía, ¿verdad? Y ahí podemos ver la ira de Dios, ¿verdad? Tú y yo merecíamos estar colgados en esa cruz, recibiendo toda la ira de Dios. Mas sin embargo, Dios manda a su Hijo, ¿verdad?, para que Él tome el lugar de nosotros, para que Él, ¿verdad?, por medio de esa ofrenda de amor que era Jesucristo, nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y ahí podemos ver nosotros en conjunto la ira y el amor de Dios, porque el amor de Dios es todo perfecto, pero la ira de Dios es toda perfecta también, ¿verdad? Y entonces los predicadores tienen esa necesidad y esa obligación, ¿verdad?, de afligir el alma del que se siente cómodo, ¿verdad? Y del que está afligido, entonces darle confortación, ¿verdad?, hacerlo sentir cómodo. Pero aquel que está, ¿verdad?, cómodo, tiene que ser afligido. Aquel que está tibio tiene que ser afligido. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de su condición, porque muchas veces estamos sentados y pensamos, yo no necesito hacer nada por mi alma, porque yo estoy bien delante de Dios, y no nos damos cuenta de la condición en la que estamos. Estamos nosotros en veces atestados en pecados, en delitos ocultos, y no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos, porque muchas veces nosotros el arrepentimiento no llega. Si descubren tu pecado, entonces tú dices que te has arrepentido, y no, y mientras que está oculto no hay arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso no es un arrepentimiento, eso es simplemente que, ups, me cacharon, ¿verdad? Y ahora tengo que poner cara de que estoy arrepentido, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y esa es la ira de Dios que mucha gente no entiende, ¿verdad? Mucha gente no entiende la ira de Dios. Y esa es la ira de Dios, una gran manifestación de amor, ¿verdad? Una ira que es diferente a la ira del ser humano. Aleluya, gloria a Dios. Y dice aquí, ¿verdad? Dice que no le glorificaron como a Dios, ¿verdad? Los pensamientos del ser humano, ¿verdad?, se entenebrecieron, y nos hemos envanecido los seres humanos, ¿verdad?, en nuestro razonamiento, ¿verdad? Y no hemos glorificado a Dios como Él se lo merece, ¿verdad? Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Una vez que nosotros damos la vuelta, que damos la espalda a Dios para seguir otro camino, ¿verdad?, estamos cambiando la verdad por la mentira. Y nuestra mente va a ser, y nuestro razonamiento va a ser entenebrecido. Los evolucionistas quieren hacernos creer que los humanos hemos evolucionado desde formas primitivas, ignorantes y como bestias, a la criatura maravillosa que somos hoy, ¿verdad? Pero Pablo dice precisamente lo opuesto. Dice que el hombre empezó como la más superior de las criaturas de Dios, ¿verdad? Los evolucionistas nos quieren hacer creer a nosotros, ¿verdad?, que nosotros empezamos el ser humano allá en las cavernas, ¿verdad?, cazando mamuts, y no sabían nada, ¿verdad?, y hacían fueguito y no sabían nada. Y no, ¿verdad? La Biblia nos enseña a nosotros que el ser humano ha sido la mejor, la superior creación de Dios. Nosotros estábamos en una comunión directa con Dios. Nosotros estábamos entendiendo la sabiduría de Dios. Así comenzó el hombre, lleno de sabiduría, delante de la gloria de Dios. Y de ahí fue declinando poco a poco. Y los evolucionistas nos quieren hacer creer a nosotros que empezamos como ignorantes y hemos evolucionado al grado en el que estamos ahorita, ¿verdad? Que no, que ahorita ya estamos nosotros bien inteligentes. Y no, entre más nos alejamos de Dios, más insensato se vuelve el hombre. La inteligencia es seguir el camino del Señor. Dios ha dotado al hombre, ¿verdad?,
ha dotado al hombre de inteligencia y tenemos la capacidad nosotros. Una capacidad, imagínense que nosotros somos lo más superior en la creación de Dios. A pesar de que dicen que los delfines son muy inteligentes, jamás van a ser como los humanos. No hay otro ser creado en el universo más inteligente que el ser humano. Y así nos creó el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos la inteligencia, estamos capacitados para entender todo el universo que Dios creó. El ser humano tiene años estudiando el universo, ¿verdad? Saben cuál es el diámetro de la Tierra, del Sol, ¿verdad? Ellos, estudian el universo, ¿verdad? El ser humano entiende toda la creación de Dios, pero sin embargo no quiere darle la gloria a Dios, ¿verdad? Ha negado, ¿verdad? Al Dios altísimo, ¿verdad? Al dueño de la creación. Y ahora dicen que, ¿verdad? Que el universo, ¿verdad? Ocurrió de una explosión, ¿verdad? Y de ahí se formó el universo. Pero sin embargo nosotros sabemos que todo lo que es creado tiene que tener un creador. Nada nace de la nada, ¿verdad? Entonces sabemos, como seres humanos, ¿verdad? Deberíamos de aceptar que existe el Creador. Mas, sin embargo, solo aquellos que están llenos de sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, llegamos al entendimiento de que existe un Creador, ¿verdad? Y le adoramos. Pero fuera de ello, ¿verdad? El ser humano va cada día más alejado de Dios, ¿verdad? Y vamos a estar viendo cómo toda la maldad que existe en el mundo es consecuencia de habernos alejado de Dios, es consecuencia de haberle dado la espalda al Señor, ¿verdad? Porque el ser humano, imagínense que no se puede, ¿verdad? No se puede, el ser humano no puede rechazar a Dios sin caer en la idolatría. El ser humano siempre tiene la necesidad de creer en algo. Como el ser humano siempre tiene la necesidad de creer en algo. El ser humano siempre tiene la necesidad de adorar a algo, ¿verdad? Entonces es mentira que se puede rechazar a Dios sin caer en la idolatría. Todos los seres humanos que no siguen a Dios, que no adoran al Rey del Universo, están adorando de una o de otra manera un ídolo. Ya sea el universo, todo lo creado, dice la palabra, ¿verdad? Que han rechazado a Dios vivo para ir detrás de lo creado, para adorar lo creado, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiene esa necesidad de creer en algo. ¿Por qué? Está insatisfecho, el ser humano está insatisfecho. Hay un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Y el ser humano tiene ese vacío que busca llenar con la ciencia, que busca llenar, ¿verdad? Y muchas veces hay personas estando en la iglesia, también hablábamos de esto porque sabemos que todas las clases de la escuela dominical son una continuación de la anterior, ¿verdad? Y hablábamos acerca de que el ser humano tiene esta necesidad, tiene este vacío de adorar a Dios, ¿verdad? Y quiere llenarlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos, bueno, yo busco algo que adorar que no sea Dios. Yo busco algo que me haga feliz que no sea Dios. Y hay quienes tienen a su pareja por Dios, hay quienes tienen a sus hijos por Dios, ¿verdad? Y debemos de aprender a tener la plenitud en Dios, ¿verdad? Porque ese vacío que existe en el ser humano solamente puede ser llenado por Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, cuando yo me case, yo voy a ser feliz, ¿verdad? Porque sentimos que esta persona me va a hacer feliz. Es decir, cuando yo tenga un hijo, yo voy a ser feliz, ¿verdad? Cuando mis hijos se vayan de la casa, yo voy a ser feliz. Cuando mis hijos vuelvan a la casa, yo voy a ser feliz, ¿verdad? ¿Y qué sucede, verdad? Que te casas y te das cuenta que esta persona que se suponía que te iba a hacer feliz, te casas con ella y ¿qué pasa? No te hace feliz, no llena el hueco que solamente Dios puede llenar, ¿verdad? Entonces, tienes hijos, ¿verdad? Y a pesar de que tú amas a esta persona, no llena ese hueco que solamente puede llenar Dios. Entonces dices, bueno, obvio, cuando tenga un hijo yo voy a ser feliz. Y luego nace el muchachito, ¿verdad? Y te das cuenta de que a pesar de que lo amas, este hijo no llena el hueco del vacío que hay en mí, ¿verdad? Y entonces me lleno de hijos. Entonces el día de mañana mis hijos se van, crecen y el nido se queda vacío, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantos años en búsqueda de la felicidad y todavía no la encuentro? Porque hay un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Y el que lo entiende va a saber que yo no necesito que mi esposo llene el vacío que solamente le corresponde a Dios. No necesito que mis hijos llenen el vacío que solamente le corresponde a Dios, ¿verdad? Entonces aprendo a vivir en plenitud con Dios, a pesar de si tengo hijos, a pesar de si no tengo marido, a pesar de que si mis padres mueren, a pesar de que si mis hijos se van, a pesar de que si mi mundo se destruye,
yo sigo adorando a Dios. Y este vacío que había en mí está siendo lleno día a día, ¿verdad? Es la única manera en la que el ser humano en realidad puede alcanzar la felicidad. Porque el ser humano siempre está insatisfecho. Muchas personas piensan que cuando yo sea rico, ¿verdad? Y famoso voy a ser feliz. Y escuchaba no sé qué artista fue que dijo, porque él alcanzó la fama y el dinero, y él dijo, yo quisiera que toda la gente alcanzara la fama y el dinero para que se dé cuenta que ni la fama ni el dinero dan la felicidad, ¿verdad? Porque el ser humano siempre está insatisfecho, pero es porque no se da cuenta que hay ese vacío que solamente puede ser llenado por Dios, ¿verdad? Entonces buscamos, es una idolatría que vamos siguiendo nosotros, ¿verdad? Ahora mi esposo es mi ídolo, ¿verdad? Porque a fuerzas quiero que él me haga feliz y llene este vacío, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros nos sentimos desesperados porque este hombre en el que yo puse todas mis expectativas no está llenando ese hueco, ¿verdad? De felicidad, ese vacío que yo siento, ¿verdad? Pero cuando nosotros aprendemos a poner, ¿verdad? Toda nuestra devoción, toda nuestra adoración, todo nuestro deseo y todo nuestro amor sobre el Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, este vacío va a ser lleno, ¿verdad? Entonces nosotros podremos estar, ¿verdad? Solos, pero llenos. Puedes estar solo, pero lleno, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Cuán grande es el poder del Señor, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad?, a que el hombre le ha dado la espalda al Señor, es entonces que, ¿verdad?, todos estos males, ¿verdad?, están, todo el planeta, todo el mundo está lleno de pecado, ¿verdad?, a raíz de que el ser humano le ha dado la espalda al Señor, ¿verdad? Y la corrupción no puede ser revertida. La corrupción toma su curso, podemos verlo, ¿verdad? No puede ser revertida una vez que la sociedad está corrupta, una vez que la sociedad se ha corrompido, que está llena de inmoralidad, eso no puede ser revertido. La sociedad sigue su curso, ¿verdad? Solo aquellos que se arrepienten y se acercan al Señor, ¿verdad?, son restaurados, pero la sociedad en sí sigue siendo corrompida y hay necesidad de que la ira de Dios descienda desde arriba. ¿Para qué? Para terminar con la injusticia y la impiedad que ha llegado hasta el trono del Señor. Y lo podemos ver en Sodoma y Gomorra, lo podemos ver en los tiempos de Noé, lo podemos ver en Babel, lo podemos ver en el tiempo de Lot, lo podemos ver en muchísimas enseñanzas bíblicas de cómo la corrupción, la inmoralidad siempre sigue su curso hasta que llega hasta allá, ¿verdad?, al trono del Señor, y el Señor decide, ¿verdad?, enviar la ira, ¿verdad?, enviar su ira, ¿verdad? Entonces, es así, hermanos, que Dios, ¿verdad?, muestra su amor para con nosotros, ¿verdad?, por medio de su ira. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Romanos 1, del 18 al 22. Le voy a pedir a algún hermano que me lo lea. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él son eternas, poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, puesto habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Amén, gracias, hermano. El apóstol comienza a demostrar que toda la humanidad necesita la salvación del Evangelio, porque todos estábamos perdidos y destituidos de la gloria de Dios, y porque nadie puede obtener el favor de Dios o escapar de su ira por sus propias obras. La justicia de Dios que se revela por fe y para fe, ¿verdad?, y la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Las dos son características que forman parte de la naturaleza de Dios. El creyente vive bajo la justicia de Dios cuando su relación con Él es correcta, pero está bajo la ira de Dios cuando se encuentra alejado de su Creador. Muy parecido a esto era el comentario del reformador alemán Martín Lutero, el cual decía que en Cristo Dios es amor, pero sin Cristo Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Algo fuerte, ¿verdad? Porque bajo Dios, ¿verdad?, si nosotros estamos en Cristo, estamos bajo la justicia de Dios, pero si estamos sin Cristo, estamos bajo la ira de Dios.
¿verdad? Y en Cristo, ¿verdad? Dios es amor, es todo amor, pero sin Cristo Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Y es algo que muchas veces nosotros, ¿verdad? No se nos enseña, o muchas veces nosotros no lo decimos más adelante, ¿verdad? Y vamos diciéndole a la gente, Dios es amor, Dios te ama, Dios te ama. Y sí, la gente piensa que estando en su pecado, que estando, ¿verdad?, en su fornicación, en su adulterio, en su homosexualidad, en su ira desenfrenada, en toda inmoralidad, piensan que Dios les ama y están bajo la ira de Dios, ¿verdad? Igual cualquier creyente también, que podemos estar en la iglesia y conocer del Señor, pero si no estamos en Cristo, estamos bajo la ira de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. La primera falla del hombre es no reconocer que Dios se revela en las obras de la creación. Decimos aquí, ¿verdad? Dice en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros al ver un universo tan enorme, mire usted, salga para afuera y vea cómo están las estrellas allí, ¿verdad? Que no se caen, cómo está todo siendo sostenido por la mano de Dios. El ser humano no tiene excusa delante de Dios, ¿verdad? No hay excusa para el ser humano. ¿Cómo es posible que una explosión haya creado todo el universo? Y no solo eso, sino que ahora lo sostiene, según el ser humano, ¿no? No, dice aquí que no tenemos excusa, ¿verdad? No vamos a tener excusa. El ser humano no va a tener excusa. La creación está repleta de evidencia de que un creador lleno de sabiduría lo hizo, ¿verdad? La creación está repleta de la evidencia de Dios, ¿verdad? Y el Salmo 19 es un salmo tan hermoso que habla acerca de la creación, ¿verdad? Habla acerca de todo lo que Dios creó, el universo, ¿verdad? Pero el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Cuán grande es nuestro Dios, hermanos, que es el creador de todo el universo, ¿verdad? Y todos nosotros no tendremos, y todos los seres humanos no vamos a tener excusa delante de Dios, ¿verdad? Porque cómo es posible, ¿verdad?, que no logramos entender que este universo, ¿verdad?, tan hermoso, tiene que haber sido creado, ¿verdad?, por un Dios lleno de sabiduría, no simplemente por una explosión de moléculas, ¿no? Aleluya. Y amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. El hombre ha resistido esa revelación de Dios. Dios se ha revelado al hombre por medio de la creación. Dios se ha revelado a cada uno de nosotros por medio de la creación. Y nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado el entendimiento y la sabiduría para entender la creación, ¿verdad? Como les decía, los seres humanos estudian el universo desde hace algunos miles de años, ¿verdad? Pero dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y mire que el salmista no le llama necio por no conocer a Dios, no le llama necio por no saber que existe un Dios, le llama necio porque a pesar de que sabe que existe un Dios, pretende vivir como si no lo supiera. El ser humano no es que no sepa, dentro de sí mismo todos los seres humanos saben que existe un creador, todos los seres humanos, dentro de ellos su alma gime por alabar al Dios vivo, ¿verdad? Y la creación nos cuenta, ¿verdad?, acerca de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El salmista dice que es necio porque el ser humano, a pesar de que sabe que existe un Dios, decide ignorar eso, decide decir yo creo que no existe un Dios, yo no sé si existe un Dios. El ser humano decide, ¿verdad?, vivir como si él no supiera que Dios existe. Y eso es lo que el salmista le llama sabio, porque, necio, ¿verdad? Porque el hombre decide, ¿verdad?, simplemente ignorar el hecho de que Dios existe, pero no tendremos excusa, ¿verdad? Porque dentro de nosotros, ¿verdad?, sabemos que hay un Dios, ¿verdad? Y sí, es manifestado, ¿verdad?, a través de nuestras almas gimen por Él, ¿verdad? Y es por eso que el ser humano busca a quien adorar, busca en qué creer, porque tiene esta necesidad de acercarse al Dios vivo. Y ¿verdad?, y el universo nos cuenta, ¿verdad?, acerca de la creación de Dios. No tendremos excusa delante del Señor. Ahora vamos a leer del 22 al 25, ¿algún hermano que lo quiera leer?
profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, la segunda falla veíamos nosotros, ¿verdad? Que la primera falla es no darle la gloria a Dios. La segunda falla es que ahora no solamente no le están dando la gloria a Dios, sino que ahora están, ¿verdad? Dice, glorificando las cosas creadas en lugar que al Creador, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? El primer versículo que leía el hermano, que es el 22, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. El ser humano se cree muy vivo, se cree tan vivo que se cree más vivo que el Creador, ¿verdad? Y dice que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? ¿Y cómo es posible, verdad? Un ejemplo de esto es que en Estados Unidos, ¿verdad? Si usted destruye un huevo del águila calva, ¿verdad? Que es una ave en peligro de extinción. Si usted destruye un huevo de esta águila, ¿verdad? Usted puede pasar hasta 1 año de cárcel y $100,000 de multa, ¿verdad? Pero usted puede matar un ser vivo dentro del vientre de una mujer y no recibir ninguna multa ni ningún castigo. Profesando ser sabios se hicieron necios, protegiendo un huevo de un ave, mientras que un ser vivo dentro de la madre puede ser sacado de la madre hasta que ya está bien formado, ¿verdad? Y eso, ellos piensan que es inteligencia, ¿verdad? Y profesando ser sabios, el ser humano se ha hecho necio. Aleluya. ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios. Dice que la segunda falla espiritual del humano, más grave aún que la primera, fue haber desviado el reconocimiento y la adoración del ser omnipotente y eterno, las cosas materiales y pasajeras que Él creó. En otras palabras, si fue malo no darle la gloria a Dios por haber creado todo lo que existe, peor ha sido convertir a las criaturas y cosas en objeto de adoración. Esta es una falla bien grande. Dice que hemos desviado la adoración que le pertenece a Dios a lo que es creado, a los objetos, incluso al ser humano, ¿verdad? Y veíamos nosotros en una de las clases que teníamos, bien interesante, hace 2 domingos, ¿verdad? Que hablaba acerca de que la idolatría es un culto a los demonios, ¿verdad? Decíamos en esa clase, ¿verdad? Que ¿verdad? Quien recibe el tributo a las imágenes es Satanás, ¿verdad? Pero también decíamos que si Satanás no puede obtener tu adoración, ¿qué es lo que él va a hacer? Tratar de desviarla. Ok, si esta persona no puede adorarme a mí, dice Satanás, entonces voy a tratar de desviar su adoración de Dios. Si no me adora a mí, entonces que no adore a Dios tampoco. Y eso es lo que habla aquí este pasaje, ¿verdad? Que esa es una falla espiritual, que no solamente no le hemos dado la gloria al Señor, sino que ahora hemos desviado de Él la gloria. ¿Para qué? Para adorar a imágenes y a lo creado, ¿verdad? Y dice Jeremías 2:13, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y esa es la queja del Señor para con la humanidad, que le han dejado a Él, que es un Dios vivo, ¿verdad? Una cisterna llena de agua viva. ¿Para qué? Para ir a quererse llenar en cisternas vacías de agua estancada, ¿verdad? Y entonces dice que por esta rebelión e idolatría en que viven los que rechazan el Evangelio, Dios los entregó a la inmundicia, es decir, a consecuencia de las fallas de no percibir a Dios en la creación y dejarlo a un lado para tributar gloria y adoración a dioses ajenos. Han deshonrado entre sí sus propios cuerpos en una vida de pasiones desordenadas. La ira de Dios se manifiesta en estos tiempos entregando al hombre en su pecado. Dice, ¿verdad?, que por esto Dios los entregó a sus pasiones. Y esto no significa que Dios que Dios se alegre o que Dios se satisfaga en la maldad, o que Dios se satisfaga, ¿verdad?, de entregar al hombre en sus pasiones deshonrosas. No, eso significa simplemente que Dios ha dicho, ¿verdad?, ok, no quieren adorarme a mí, han buscado cisternas, ¿verdad?, de agua estancada, entonces ahora yo los voy a entregar a sus pasiones, o sea que los va a soltar para que
dentro del pecado van a llevar la propia retribución, ¿verdad? De su pecado. O sea que su castigo va a ser que el Señor los suelte, ¿verdad? Ahora, para que estén llenos de pecado como ellos han querido estar, ¿verdad? Entonces dice que, desde ahí donde leía el hermano, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ¿verdad? Dios los entrega a la inmundicia, ¿verdad? Dice el 26 al 28, ¿alguien más que lo pueda leer? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aleluya. Dice, la naturaleza humana fue hecha perfecta, pues la Biblia dice que cuando el Creador terminó su obra y vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Sin embargo, cuando el pecado se introdujo en los primeros humanos, todos los impulsos e instintos propios de su naturaleza perdieron sus virtudes y se pervirtieron. Dice que la expresión Dios los entregó a pasiones vergonzosas no significa que Dios se haya deleitado en empujarlos a la corrupción. Por el contrario, con el dolor de un padre ofendido les aplicó el castigo de quedar inmersos en sus propias concupiscencias. Dice que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Esto se interpreta como una descripción del desvío sexual, conocido como lesbianismo, nombre derivado de la ciudad griega de Lesbos, donde las mujeres practicaban la homosexualidad femenina. El mismo tipo de aberración se desató entre los hombres, quienes, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros. Este detestable desvío carnal de la homosexualidad masculina se conoció desde épocas tan antiguas como la de Sodoma y Gomorra, del tiempo de Abraham. En la actualidad, los homosexuales no solo se han multiplicado, sino que han llegado a contar con el apoyo de gobiernos y entidades poderosas del mundo. Algunos estados y países ya reconocen la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero Dios jamás aprobará estos desvíos satánicos de la conducta humana. Prueba de ella es la sentencia divina de que estos están recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, porque Dios los abandonó. Y pudiéramos pensar, hermanos, ¿verdad? Y sí, el apóstol, ¿verdad? Se centra, ¿verdad?, en hablar acerca de la homosexualidad, ¿verdad? Y muchos se escandalizan, ¿verdad? ¿Verdad? El pecado de la homosexualidad, ¿verdad? Y muchos se escandalizan y quisieran que ya fueran castigados, ¿verdad? Pero luego más abajo, ¿verdad?, del 29 en adelante, ¿verdad?, empieza a hablar de otras diferentes fallas a Dios, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos escandalizamos del pecado ajeno, ¿verdad? Y quisiéramos azotar a los homosexuales, pero cuando empieza a hablar del 29 para abajo, yo creo que cuando lo lea, muchos de nosotros estuviéramos diciendo por dentro, presente, 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 ¿verdad? Porque dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿verdad? Y muchas veces hay cosas que nosotros no vemos tan malas, ¿verdad? Como la envidia, la murmuración. Entonces muchas veces todas estas cositas se mueven en la iglesia, pero no va a llegar un homosexual porque todos piensan que ese pecado se pega, ¿verdad? No va a llegar una persona que tiene uno de estos pecados porque todos se escandalizan, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? No es algo que nosotros aceptamos, no es algo que nosotros fomentamos, ¿verdad?
pero, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en el pecado ajeno, sin olvidarnos, ¿verdad? De que aquí está hablando acerca de la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Y que muchas de estas cosas somos nosotros, y muchas de estas cosas las practicábamos o las practicamos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que muchas veces si tú te alejas poquito de Dios, vuelves a hacerlo y mucho peor. Por eso es tan importante la misericordia en la casa de Dios. Es tan importante que el cristiano esté lleno de misericordia. Y todos estos puntos es importante, ¿verdad? Observarlos con un corazón pastoral, ¿verdad? Con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de misericordia, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Si un adúltero llega a la iglesia, no le vamos a sobar la espalda diciéndole sigue en el adulterio, ¿verdad? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Ve y no peques más, ¿verdad? Pero si un homosexual llega a la iglesia, también le vamos a decir, Dios te ama, tienes que dejar tu pecado, tienes que comenzar una restauración, ¿verdad? Pero tenemos que afrontar estos temas con un corazón pastoral, con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de misericordia, ¿verdad? Y hemos hablado en esta iglesia, hemos hablado ya mucho de la homosexualidad en épocas anteriores. Yo ya he dado 2 o 3 estudios acerca de la homosexualidad, hemos conocido de este tema, ¿verdad? Por eso hoy no quise profundizar mucho en ello, porque ya conocemos el tema, ¿verdad? Entonces hemos hablado acerca mucho de ello y lo conocemos, ¿verdad? Sabemos que nosotros no lo aceptamos, no lo toleramos, ¿verdad? En la iglesia puede llegar cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de pecado, igual que llegamos nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que no se permite es que se permanezca en el pecado, ¿verdad? Porque ¿qué era lo que hacía Jesús? Sí, mucha gente dice, Jesús era un amigo de pecadores, y se sentaba a comer, ¿verdad? En la mesa, cuando la predica anterior que hablábamos, ¿verdad? Que se sentó a comer con los publicanos, ¿verdad? Y los pecadores, sí, era un amigo de pecadores, pero no para que ellos continuaran en su pecado, sino que Jesús quería restaurar su vida. Jesús quería cambiar su vida, ¿verdad? Y sí, Jesús era un amigo de pecadores, pero para restaurar sus vidas, no para sobarles la espalda y que ellos siguieran en su pecado. Él se acercaba a ellos, ¿para qué? Para sanarlos, para quitarles el aguijón del pecado, ¿verdad? No para simplemente sobarle la espalda y decirle sigue siendo lo que estás haciendo. No, retribución de tu pecado vas a llevar en ti mismo si no lo dejas, ¿verdad? Pero no nos olvidemos, ¿verdad? De la otra parte en la que estábamos pasando lista, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no ir y muchas veces nosotros se nos olvida, a veces a los cristianos nos da como un tipo de amnesia, una amnesia espiritual, ¿verdad? Algún hermano cae en un pecado y a nosotros se nos olvida que en el pasado nosotros anduvimos quizás peor. O muchas veces tú ves a alguien en el mundo portándose de una manera incorrecta y en lugar de acercarte a él con amor y corregirle con amor y decirle está mal lo que estás haciendo, te asustas y lo quieres insultar, ¿verdad? Y porque es que tengo un celo santo y no, ¿verdad? Se nos olvida de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Y hasta el día que nosotros, ¿verdad? Tengamos un corazón lleno de amor y lleno de misericordia, va a ser posible que ciertas personas lleguen a la iglesia, porque hay personas que se sienten juzgadas, atacadas, y por eso no llegan a la iglesia, porque piensan que llegan a un lugar donde no pertenecen, porque están llenos de pecado y piensan que este lugar, ¿verdad?, es solamente para personas santas, y no es así. Todos nosotros fuimos rescatados por Dios, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la base bíblica, que es Timoteo. Timoteo 3. Y dice el 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Estamos viviendo momentos muy peligrosos. El apóstol Pablo se encontraba guardando prisión en Roma por segunda vez por causa del Evangelio. Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso, la cual se había convertido en un centro regional de información para todas las congregaciones que se habían formado en Asia Menor. Ahora, el joven líder se enfrentaba a una comunidad grande y difícil en Éfeso y necesitaba de apoyo espiritual y de mucha orientación.
Esta fue la última carta que Pablo escribió, pero en ella refleja el mismo vigor espiritual y el mismo celo misionero que había mantenido en su corazón desde el principio. Le advierte que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. La expresión escatáis, humeráis, últimos días, se usa en las escrituras para referirse a estos tiempos finales desde la época del Nuevo Testamento hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aleluya, gloria a Dios. O sea que estos tiempos peligrosos no se refieren nada más ahora. Los tiempos peligrosos comenzaron desde que Jesús resucitó, desde que Pablo comienza, ¿verdad?, su ministerio, comienzan los tiempos peligrosos, ¿verdad? Y si estaban en tiempos peligrosos hace 2000 años, imagínense cómo estamos ahorita, ¿verdad? Entonces, Pablo le advierte, ¿verdad?, a Timoteo, están en tiempos peligrosos, ¿verdad? ¿Y peligrosos por qué? ¿Será que va a caer un meteorito? ¿Será que, verdad, se van a soltar a animales salvajes? ¿Por qué son peligrosos estos tiempos? No, por la característica moral de algunas personas, ¿verdad? Por la característica, ¿verdad?, de algunos humanos, de algunos hombres, ¿verdad? Y cuando hablamos de hombres, estamos hablando de ambos, ¿verdad? Mujeres y hombres, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Porque lo que le escribe a continuación a Timoteo, entendemos que Pablo sabía que lo peligroso para estos tiempos es el recrudecimiento espiritual de los impíos. La iglesia debe montar guardia y prepararse para seguir avanzando entre las filas enemigas. Lo que Pablo le estaba tratando de decir a Timoteo es que antes tendrían que cuidarse de los de afuera, ¿verdad? Antes tenían que cuidarse, ¿verdad?, del lobo rapaz que andaba afuera, pero ahora tienen que cuidarse de los de adentro, porque se han infiltrado en la iglesia, ¿verdad? Personas que no tienen, ¿verdad?, no tienen al Espíritu Santo, personas llenas de soberbia, vanagloriosos, amadores de sí mismos, como lo leíamos, ¿verdad? Son tiempos peligrosos porque entonces podemos ser engañados, porque no podemos ser engañados por uno de afuera, porque sabemos que es usado por Satanás, pero cuando aquel, ¿verdad?, está sentado en la primera fila, habla bonito, ¿verdad?, parece, ¿verdad?, lo confundimos con cristiano, ¿verdad? Entonces llega a confundirnos, ¿verdad? Es un tiempo peligroso, ¿verdad? Entonces por eso vemos nosotros todos estos videos en YouTube, ¿verdad?, de que el hermano está diciendo, van a pasar la cazuelita ahorita, ¿verdad?, para que echen todas las ofrendas. No, hermano, el que no traiga, echen de 50 para arriba, y el que no traiga, suelte su reloj, echen los celulares, echen todo lo que traigan de valor, y los hermanos, amén, amén, amén. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo todas estas herejías, estamos viendo todas estas apostasías. Tenemos que cuidar la iglesia, incluso de los de adentro. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando eso sucede, que se tiene que cuidar la iglesia, incluso de los de adentro, estamos en tiempos muy peligrosos. En tiempos muy peligrosos, porque por causa de ello, ¿verdad? Por causa de ello es que muchos, ¿verdad?, por eso se confunden y muchos se desaniman también, ¿verdad? Porque entonces miran el testimonio de aquel, ¿verdad?, que profesa ser salvo, que profesa a Cristo, que predica, que muchos lo siguen y está estafando, a la iglesia. Ahora vamos a pasar al 3, ahí donde estamos en el 3, vamos a leer el 2 y el 5. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aleluya, gloria a Dios. A amadores de sí mismos, dice, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Mateo 22, 37, dice, amarás al Señor tu Dios, dice, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento, ¿verdad? Pero luego, ¿qué dice? Y el segundo es, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Así que, pero ¿qué sucede? Que estos hombres son amadores de sí mismos, ¿verdad? Entonces se nos enseña a nosotros que cuando nosotros aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas y luego amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Si nosotros amamos a Dios y luego amamos a nuestro prójimo, podemos nosotros tener un amor saludable hacia nosotros mismos. Pero cuando nosotros invertimos los papeles, ¿verdad?, que ahora yo no amo a Dios,
¿verdad? Sobre todas las cosas, ni amo a mi prójimo, sino que me amo a mí mismo, entonces obtenemos una generación de personas crueles, una generación de personas que solamente están tratando de tomar ventaja de los demás. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dios. Si queremos hacer algo para que el mundo mejore, tendremos que empezar por llevar el mensaje de Cristo, dice, a cada corazón. Hablaba también el estudio acerca del hedonismo. El hedonismo procede del término hedonismos, que se conforma de dos partes, que es hedone, que es sinónimo de placer, y el sufijo ismos, cualidad o doctrina. O sea que el hedonismo es una filosofía que considera el placer como la finalidad u objetivo de la vida. Y así viven muchas personas en estos días. En estos días hay muchas personas que solamente viven para sí mismos. El placer, el objetivo de mi vida es ser feliz yo, ¿verdad? El objetivo de la vida es obtener el placer, ¿verdad? Entonces tenemos una generación de personas, ¿verdad? Amadores de sí mismos, ¿verdad? Lo que eso afecta a la iglesia cuando estas personas están dentro de la iglesia. Aquellos que no han aprendido, ¿verdad?, a amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar a su prójimo, ¿verdad?, pueden caer en el error de amarse a sí mismos más que incluso a Dios. Y por eso entonces hay luego estas filosofías, ¿verdad?, huecas, que diría el apóstol Pablo, ¿verdad?, pero todas estas, ¿verdad?, corrientes y doctrinas que hablan acerca de que el hombre es su propio Dios, ¿verdad?, porque son amadores de sí mismos y creen que su propio Dios son ellos mismos, ¿verdad? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros debemos amar a Dios primeramente. Y si sabemos amar a Dios, podemos amar a nuestro prójimo y por ende tener un amor, ¿verdad?, saludable por nosotros mismos. En la lista que Pablo presenta en 2 de Timoteo 3, del 2 al 6, se menciona un número de pecados que ya eran comunes en aquel tiempo y lo son mucho más ahora. Los hombres amadores de sí mismos, igual que los avaros, amigos del dinero, son personas que lo ven todo desde el punto de vista lucrativo y de interés personal. Este egoísmo reina hoy entre los que no aman al Señor ni a sus hermanos. Lo quieren todo para sí mismos. O sea que tenemos hombres, ¿verdad?, que son amadores de sí mismos y también aman al dinero, ¿verdad? Entonces que están predicando el evangelio por ganancias deshonestas, ¿verdad? Entonces cuando eso se deja ver en las iglesias, estamos en tiempos muy peligrosos y lo podemos ver que eso se está dando mucho en estos tiempos, ¿verdad? Eso es lo que opera ahorita, ¿verdad? Los pastores y los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Es lo que está más de moda ahorita, ¿no? Pastores que viajan en jets privados, ¿verdad? Que tienen mansiones, megas iglesias, ¿verdad? Es verdad, o sea, eso es lo que impera ahorita, ¿verdad? Y entonces ya ahorita ya no es tanto de cuidarnos de los de afuera, ahora también hay que cuidarnos de los de adentro, y por eso dice el pastor muchas veces que hay que tener cuidado con quienes invitamos a la iglesia, porque no vaya a ser y en una de esas invitadas hasta sin carro se quedan algunos, ¿verdad? Echen lo que traigan, también las llaves del carro, echen el título ahí, ¿verdad? Entonces por eso el pastor a veces dice, vamos a tener cuidado con quién invitamos, porque no queremos que nos dejen, ¿verdad?, rapadas las ovejas, ¿verdad? Que en un ratito las trasquilen a todas las ovejas, ¿verdad? Así que, sin nada, salen en muchos lugares hay, si no trae, ¿verdad? Dios me ha puesto en el corazón que me vas a dar tu carro y tú me vas a dar el iPhone, y ya el siervo de Dios, ¿verdad?, sale con 2 carros, con 2 iPhones, con todos los relojitos de los hermanos, ¿verdad?, con la quincena de todos, ¿verdad? Entonces las ovejas son todas trasquiladas. Y hay lugares en donde las iglesias, el pastor no está alerta y permite que vengan y les trasquilen las ovejas. Ahí tenemos que tener mucho cuidado de eso, ¿verdad? Tanto el pastor como las ovejas tienen que estar alertas, ¿verdad? Así como lo indica la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien quería comentar? Aleluya. ¿No? Okay. Dice, los vanagloriosos y soberbios son individuos que se creen más de lo que son, ¿verdad? También nos enseña la Biblia que nosotros debemos de tener un concepto de nosotros mismos, ¿verdad?, sano. Dice que no tengamos un concepto de nosotros mismos más alto del que deberíamos de tener. La Biblia nos enseña cómo comportarnos, la Biblia nos enseña desde cómo, de todo a todo, la Biblia nos enseña de todo a todo, ¿verdad? Y dice, todas estas cositas son cosas que nosotros debemos de ir corrigiendo, todos estos pecados son cosas que nosotros debemos ir corrigiendo. Es por eso, ¿verdad?, qué bonito que decía el hermano, ¿verdad?,
que la predicación a veces nos aflige, ¿verdad? Porque es como un espejo, ¿verdad? Nos está hablando el Señor y nosotros deberíamos de apreciar eso, porque mientras que nuestra alma se aflige significa que el Señor está trabajando. Aleluya. El Señor está trabajando en nosotros, entonces nosotros tenemos que poner atención, estar despiertos cuando Dios nos está hablando, ¿verdad? Y nosotros mismos lo sabemos, ¿verdad? Sí es cierto, decía el hermano ahorita en su predicación, ¿verdad? Que a veces que estamos sentados y el predicador está hablando y nosotros estamos así por dentro, ouch, ouch, ¿verdad? Me duele lo que está diciendo, ¿verdad? El Señor está corrigiendo, ¿verdad? Y muchas veces yo he estado sentada, ¿verdad? Y estoy así como, ¡ay! No hay para dónde hacerme, me está doliendo, me está dando duro la palabra, pero qué bonito que luego, ¿verdad? Vamos a la casa y de esa palabra empieza a hacer su efecto, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta de aquellos errores que cometemos y muchas veces nosotros nadie nos los dice, pero la palabra nos confronta, la palabra nos habla, ¿verdad? Y nos dice, entonces cuando tú vas a caer otra vez en el error, te recuerdas de la predicación, te recuerdas de la palabra de Dios, ¿verdad? De que no debes de ser avaro, que no debes de ser vanaglorioso, que no debes de ser soberbio, ¿verdad? Entonces cuando de repente tú empiezas a sentir, ¿verdad? Que aquello empieza a hervir dentro de ti, empiezas a decir, Espíritu Santo, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Gracias, Señor, ¿verdad? Porque me haces, ¿verdad? Consciente de mi pecado, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Yo casi nunca soy mucho de decirles, hermano, alaben a Dios o glorifiquen a Dios, pero los veo muy dormiditos. Santo, ¿verdad? aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Ya casi vamos a terminar. Dice, vamos a leer ahora del 6 al 9, ahí mismo donde estamos. Aleluya, gloria a Dios. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Nadie quedará impune delante de Dios. Un ejemplo antiguo citado por el escritor en el versículo 8, para probar que nadie quedará impune, sino que tendrá que dar cuenta a Dios de sus hechos, es el de Janes y Jambres. Estos dos nombres no aparecen en el libro de Éxodo, pero sí se mencionan en la tradición judía como magos egipcios de Faraón, que se opusieron a Moisés, según Éxodo. Hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Que en la clase anterior estábamos hablando acerca del ocultismo, ¿verdad? Y hablábamos acerca de esto. Hablamos nosotros acerca de que cuando, ¿verdad? Moisés, aquí menciona a Janes y Jambres, ¿verdad? Pero en el libro de Éxodo dice no se mencionan los nombres, pero la tradición judía dice que Janes y Jambres eran esos magos, ¿verdad? Del Éxodo que leíamos la vez pasada, ¿verdad? Recordemos nosotros que, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Dios le dice, ¿verdad? Ve, habla con Faraón, ¿verdad? Y vas a llevar tu vara, ¿verdad? Y la vas a tirar, se va a convertir en culebra y luego Faraón, ¿verdad? Va a dejar de ir al pueblo, ¿verdad? Y entonces Moisés va, ¿verdad? Ahí donde Faraón lleva la vara, ¿verdad? La tira, ¿verdad? Y entonces dice Faraón, la vara culebra, ¿verdad? Oh, sí, la vara culebra la conocemos, también aquí la tenemos, dice Faraón, ¿verdad? Dice, vengan, ¿verdad? Les dice a sus magos, ¿verdad? Y les dice que hagan lo mismo. Y los magos de Faraón pudieron hacer lo mismo, hicieron, la vara se convirtió en culebra, ¿verdad? Conocían también la misma, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Que como ellos, o sea, que esos magos, ¿verdad? Eran Janes y Jambres. Aunque en el Éxodo, en el libro de Éxodo, no se mencionan los nombres de ellos, a quienes se refieren. Y ellos resistieron a Moisés por medio del engaño. O sea que tratando, ¿verdad?, de opacar la realidad, la evidencia, el poder de Dios, utilizaron un poder engañoso, ¿verdad? Y entonces habla aquí él acerca de que muchos, ¿verdad?, estos hombres, ¿verdad?, que solamente dice que van de casa en casa, ¿verdad?, metiéndose en las casas y llevando, dice, cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. También en el servicio anterior, ¿verdad?, hablaba mi hermano, hablábamos nosotros acerca de cuando Pablo, ¿verdad?, iba, ¿verdad?, y que salía con otros hermanos y salía al encuentro, ¿verdad?, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿verdad?, y daba voces diciendo, ¿verdad?, estos son, ¿verdad?, como decía, estos
siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Que os anuncian, ¿verdad? El camino a la salvación, ¿verdad? Y lo decía y lo decía. Y esto, ¿verdad? Cansó, ¿verdad? A Pablo, ¿verdad? Y Pablo la reprende y el Espíritu sale de ella, ¿verdad? Entonces decía mi hermano Gerardo un comentario al final, ¿verdad? Y decía él, ¿verdad? Que lo que esta mujer hacía, ¿verdad? Era querer confundir a los demás, de que dijeran, bueno, el mismo Espíritu que habla por medio de ella, también habla por medio de Pablo, porque le estaba haciendo propaganda, ¿verdad? Entonces es lo mismo que hicieron allá Janes y Jambres, ¿verdad? Querían opacar el poder de Dios por medio del engaño, ¿verdad? Y es lo que muchos hacen también, que dice aquí, ¿verdad? Que muchos van ahí predicando engaños, predicando mentiras, tratando de opacar la verdad de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, y engañando a muchos, y de esto dice, ten cuidado de ellos, dice, ¿verdad? Evítalos, ¿verdad? Y en otro pasaje bíblico dice, ni siquiera comas con ellos, ¿verdad? Porque esos, ¿verdad? Que ya han perdido, ¿verdad? Ya han perdido el norte. Se han perdido por completo, ¿verdad? Han dejado el poder verdadero de Dios para ir detrás del engaño y no conformes con ello, sino que quieren engañar a otros también, ¿verdad? Y Dios no necesita, ¿verdad? De ningún tipo de engaño. Dios no necesita la propaganda del enemigo. Dios no necesita de la ayuda del enemigo para llevar a cabo su salvación verdadera, ¿verdad? Entonces hablábamos, ¿verdad? Acerca de eso, y de eso es de lo que habla aquí. Y dice, Aleluya. ¿verdad? Que muchas veces nosotros pudiéramos llegar a decir, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde está entonces la justicia de Dios? Ok, todos estos hacen el mal. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que la justicia de Dios se llevara a cabo inmediatamente, ¿verdad? Que aquellos hacen un mal y que Dios los ajusticiara inmediatamente, ¿verdad? Pero Proverbios 24:1 dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees andar con ellos. La ira de Dios se manifiesta en una advertencia de que aquel día llegará, ¿verdad? O sea que no importa todo lo que esta gente haga, sí, el rico también, ¿verdad? Él gozó de sus bienes durante estaba en la tierra, pero el día aquel estaba, ¿verdad? En una llama implacable, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros también podríamos llegar a pensar, bueno, ¿y de qué me sirve a mí, ¿verdad? Vivir una vida recta delante de Dios mientras todos aquellos hacen el mal, ¿verdad? Y mira qué bien les va, ¿verdad? Predica mentira y vive en una mansión, ¿verdad? Y yo quisiera hacer aquello y no, ¿verdad? La ira de Dios se manifiesta en que aquel día llevarán su recompensa. Amén. Aquel día llevarán su recompensa y nosotros llevaremos también galardón. Nosotros llevaremos el galardón mientras aquellos, ¿verdad? Que no siguen una vida recta delante de Dios van a llevar su recompensa. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Así, hermanos, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Hemos llegado al final, vamos a estar leyendo ya el resumen. ¿Algún hermano que tenga un comentario? ¿Hermano? Amén, hermana. Escuchando toda la enseñanza que está dando y nos podemos dar cuenta de que todo eso lo estamos viviendo hoy en día y nos podemos dar cuenta solo aquí en este país, ¿verdad? Cuántas cosas están pasando en las escuelas, tantas masacres que están habiendo, ¿verdad? Solo aquí en la ciudad de Las Vegas, cuántos asesinatos a diario. Estaba escuchando las noticias de hace 2 días atrás, para dar la dirección que en la Sahara y la Hualapay, en un apartamento, un hijo, estaba el papá, la mamá y su hijo, y creo que estaban discutiendo. El hijo entró, sacó un arma y le disparó al papá en el pecho, lo mató. Le disparó a la mamá también, la hirió, y la mamá también sacó un arma y dice que se llenó de valor y le disparó al hijo y lo hirió también. Entonces, si nos ponemos a pensar todo eso, ¿dónde estaba llegando la maldad del ser humano, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios está a las puertas, y es exactamente lo que estamos viendo ahorita en su enseñanza, toda la maldad, hombres aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Y todo lo que dice ahí es lo que hoy estamos viendo. Y a veces el mundo allá afuera lo toma normal, pero nosotros como cristianos sabemos de que está escrito acá, se está viendo y estamos viendo con nuestros ojos. Entonces, esos son señales de que Dios ya está a las puertas. Sí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Miren qué interesante lo que dice el hermano, ¿verdad? Porque hablaba aquí también habla aquí acerca de que en 2 de Timoteo 3, donde estamos,
en el 2 dice, porque habrá hombres, está hablando acerca de la característica de los hombres, porque estos tiempos van a ser peligrosos, ¿verdad? Por la característica de los hombres. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿verdad? Y como antes, ¿verdad? Veíamos nosotros, sabemos que antes los hijos eran bien obedientes a los padres. Los hijos tenían ya mucha edad y si el padre los quería corregir, los corregía y el hijo se dejaba. Ahora usted trate de corregir a su hijo a los 16 años, ¿verdad? A ver cómo le anda yendo. Mire cómo dice el hermano, ¿verdad? Que la noticia decía que el hijo saca una pistola e hirió al padre, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo ahora, hijos desobedientes, ¿verdad? A los padres. Y eso es tan importante que los jóvenes de la iglesia aprendan, ¿verdad? Que deben, ¿verdad? Obedecer a los padres y tener en alta estima a sus padres, el respeto a los padres. También, ¿verdad? Dice que es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Que deben de honrar a los padres, ¿verdad? Entonces, es algo bien importante, es lo que estamos viendo en estos tiempos, ya no hay respeto. Ahora también hay madres, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Es que uno se enferma si uno mira todas las noticias. Una mamá que puso uno de sus hijos lo metió en el horno y le prendió fuego, le prendió y el bebé se calcinó dentro del horno. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano? Antes la maldad se daba afuera y nos cuidábamos de los de afuera, pero ahora muchas veces por mano de los de dentro de la casa es que están sufriendo las personas. Los padres matando a sus hijos matando a sus padres, ¿verdad? Cometiendo actos deshonrosos. Hay padres violando a sus hijas y hay gente en las iglesias viviendo de tal manera porque no les ha llegado la luz de Cristo. Pueden estar sentados, pero no les ha amanecido, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo es posible, ¿verdad? Que podamos vivir una vida así. O sea que debemos nosotros decía el hermano, de examinar nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios y permitir que Dios nos aflija y nos corrija también, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Muy buen aporte de mi hermano Víctor. Hermanita, Dios me la bendiga hoy. Sí, están sucediendo muchas cosas que en realidad nosotros, el ser humano se da cuenta de todo eso, pero ni aún así tratan de buscar a Dios. La misericordia es tan grande y poderosa de que entre más uno lo busca, Dios está más con uno. Estaba yo viendo una noticia y ya creo que todas la vimos. En Centroamérica hicieron pedazos a una joven, sacaron a esa joven y le cortaron lo que es toda la pierna de aquí bien pegadita, como cuando le arrancan a una res las piernas y la cuelgan así, ¿verdad? En gancho. Y a las dos piernas y los brazos están así cortaditos, solo dejaron todo lo que es aquí. Y a otros jóvenes les rajaron la cabeza así, les quedó abierta toda la cara, toda desfigurada, sin dientes ni nada, y por la espalda, bien así como partir una sandía, que solo se abre así la sandía y todo. Y todo eso no es el castigo de Dios, sino que la desobediencia del hombre por no buscar de lo que Dios siente por sus hijos. Claro está de que si uno trata de llegar a los pies de Dios, pues Dios lo va a uno cambiándole los malos, ¿verdad? Ideas que tienen en su mente. Le preguntaría a usted si todo eso es cosa de Dios, son señales que manda Él. Ahí en Nueva York se salió una ola de agua, fuerte, y ahí estaba cerca un cementerio, ¿verdad? Y entonces esa ola tan fuerte sacó a todas de las tumbas los muertos y andaban nadando los muertos y hizo una matanza como de 200 personas y se veía ahí pues, la gran ola del mar que salió y abrió esas tumbas y andaban nadando los muertos. Y digo yo, ¿cómo será estos pobres muertos que estaban bien allí
¿verdad? Descansando en paz y le llevó a eso. Ahora los familiares no se dan cuenta porque el agua lo llevó para dentro del mar. Y son cosas que uno está viendo en estos tiempos. Y aún el mundo no quiere abrir sus ojos para buscar más de Dios. Dios lo que desea es eso, que todos lleguemos a un solo conocimiento de su palabra, para que no sucedan todas estas cosas que están sucediendo. En el estudio dice, ¿verdad?, que el corazón de los hombres se ha endurecido a causa de su pecado, ¿verdad? Y Dios los ha entregado, ¿verdad?, a su pecado, ¿verdad? Por la causa de que la humanidad le ha dado la espalda a Dios, ¿verdad? Pues Dios los ha entregado a su pecado, ¿verdad? Y todo ello, la maldad es consecuencia del pecado del hombre. Pero aún así vamos a mirar nosotros también, ¿verdad? Dice también un versículo por ahí, habla acerca de que también toda la creación gime, ¿verdad? Y ahorita el pecado es tan grande, ¿verdad?, que toda la creación gime. Y es por eso que vamos a mirar, ¿verdad? Pero es principio de dolores, ¿verdad? Entonces, muchas cosas son consecuencia, ¿verdad?, del pecado del humano. ¿El hermano levantó la mano? Sí, hermana, nosotros le estamos hablando todo eso de la televisión de noticias, y cuando usted habló de que el pastor tiene que cuidar la doctrina y las ovejas y todo, me recordé de aquí en Centroamérica, en Nicaragua, hubo una ocasión de que una religión, una iglesia, creyeron de que una hermana estaba poseída y todo, querían sacarle el demonio, parece que la amarraron y todo eso, y la tiraron a una fogata, algo así, un huevo, y la quemaron, que no iba a salir el demonio. Se murió todo, luego creo que las autoridades hizo era una iglesia sin fundamentos y todo eso. Y no sé, por personas que hablan bonito y todo el mundo le cree, lo que pasa. La ignorancia en las ovejas, dice la palabra, ¿verdad?, que por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿verdad? Y muchas veces hay muchas cosas que se dan, muchas herejías por la ignorancia que hay dentro del pueblo, ¿verdad? Y la falta también del discernimiento de espíritu, la falta que hay, ¿verdad?, del sometimiento en el pueblo, porque si hubiese una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, y que esa persona está alerta, el Espíritu Santo le va a guiar, ¿verdad?, toda verdad y toda justicia, y le va a dar el sentir de que lo que se está haciendo es incorrecto, ¿verdad? Pero cuando está nada más, ¿verdad?, mucha gente jugando a la iglesia, ¿verdad?, y no hay Espíritu de Dios ahí, es por eso que suceden muchas veces todo este tipo de cosas. Hemos visto todo tipo de herejías, en las noticias vemos también acerca de personas demandando al pastor, ¿verdad?, porque algunas de las personas fueron abusadas sexualmente porque el pastor les hacía creer que era de esa manera, les iba a quitar el pecado que llevaban sobre sus cuerpos, ¿verdad? Es la falta de discernimiento por la ignorancia en el pueblo y la maldad que hay en muchas personas, como leemos aquí, personas, ¿verdad?, que son amadores de sí mismos, que no tienen ningún amor por el prójimo y que toman estos puestos, ¿verdad?, estos privilegios en las iglesias sin haber sido puestos por Dios, ¿verdad? Pero principalmente tenemos que estar despiertos todos nosotros, porque dice que estamos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad?, también, ¿verdad?, que el tiempo, ¿verdad?, ya se ha acercado, ¿verdad? Estamos más cerca de nuestra salvación que como estábamos, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera opinar, mi hermana María? También en una oportunidad, como varios años aquí en La Vega, vino un predicador a una iglesia. Y allí a esa iglesia, a todos los hermanos comenzó a predicar, hasta los zapatos le quitaron. Los zapatos le quitaron, los relojes, zapatos, todo le quitaron. Bocinas de carros, y todo dieron. Esto porque yo lo vive y yo lo puedo ver qué es lo que pasó. Y yo digo, qué entendimiento de pastor, viendo que el predicador está haciendo todo eso y todos los hermanos quitando los zapatos y echándolos, quitándose de todo y echándolos. Oye, que es de no tener sabiduría. Por eso hay que tener cuidado a la persona que se trae para dejarle ese lugar. Ese lugar es muy delicado, porque el que viene de afuera en un momentito puede matar a toditas las ovejas. En un segundo. Por eso debemos de orar y estar pidiéndole al Señor sabiduría. Es una trasquilación este día. ¿Mi hermano? Sí, yo creo que es importante estar alerta en todo esto que verdaderamente está sucediendo. Creo que la iglesia tiene que ser advertida
Y diré que estas enseñanzas, hermanos, muy importante para el pueblo, porque hemos predicado y hemos hablado acerca de todo esto, hermanos, pero no debemos de permitir todo eso, porque precisamente ahora que llegué al trabajo, prendí la televisión y estaba un predicador predicando, hermano, y estaba hablando, pero no habló ninguna palabra acerca de la salvación. Habló solamente de pedir que dieran $1,050 o $1,100 o mandara $5,000 o $20,000. Hermano, esos son de estas personas que habla la Biblia. Porque Dios, hermano, no trabaja así de esa forma. Dios, hermano, lo único que quiere del ser humano es que el ser humano sea salvo. Pero estamos viendo, hermano, de lo que estaba hablando la hermana aquí, hermano, la hermana Sandra, y fíjese que en ese capítulo de 3 de 2 Timoteo 3:5, donde dice que dice así que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. A esto evita, y yo creo que es importante. Hay personas, hermanos, que, o sea, tienen la apariencia de cristianos, pero dentro del fondo de ellos no hay nada de Dios. No hay nada de Dios. O sea, que estas personas andan, hermano, predicando, hablando de Dios, pero verdaderamente no viven lo que verdaderamente hablan. Y yo creo que es importante, hermano, saber. Es por eso que aquí muchas veces nosotros hemos evitado todo eso, de traer gente a la iglesia, hermano, de que nosotros no conocemos qué clase de personas son. Si nosotros tenemos a alguien, hermano, y luego viene a empezar, hermano, como estaba diciendo la hermana María, a quitarle su reloj, a quitarle todo lo que usted trae, hermano, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Es como cuando viene un predicador, hermano, y empieza a decirle a los hermanos que o les reparte sobres. En algunas iglesias yo lo he visto, reparten sobre al pueblo para que cada uno eche dinero, y hermano, y eso es de él. Si el pastor no permite, si el pastor, hermano, no le ha dado autorización a esta persona, no debe de hacerlo usted como pueblo de Dios. Amén. Yo creo que eso es importante, hermano, que estemos bien sabedores. Amén. Amén, aleluya. ¿Verdad? Buena aportación de mi hermano, ¿verdad? Porque dice que leía aquí en el 5 ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que nomás la pura apariencia tienen, pero no hay eficacia, ¿verdad? En la apariencia que ellos tienen. Ellos niegan la eficacia de la piedad, ¿verdad? Nada más ¿verdad? Muy buen aporte de mi hermano, que debemos estar alertas también como pueblo, ¿verdad? De que si el pastor no ha anunciado, ¿verdad? De que él está permitiendo todo esto, tampoco nosotros debemos de hacerlo, ¿verdad? Debemos que estar también alertas a ello, porque por eso muchas veces siempre el pastor dice, bueno, hermanos, vamos a levantar una ofrenda para mi hermano que ha venido, y los mismos sugieres son llamados enfrente para que, o diáconos, para que ellos pasen a recolectar esa ofrenda, ¿verdad? Pero si llega aquí un predicador y empieza a repartir sobres y no hay, ¿verdad? El pastor no ha dado la autorización de que esto se pueda hacer, nosotros tampoco debemos de echar nada todavía, ¿verdad? No, porque el pastor no ha dado la autorización, pues, y lo que quiere evitar, ¿verdad? Es que se haga una trasquilación de las ovejas en ese momento, ¿verdad? ¿Algún hermano que quiera opinar antes de cerrar? Aleluya, gloria a Dios. Hermanita, sí, dígame. Aquí siempre en la Timoteo 3:6, no alcanzo yo a entender qué dice. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan captivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bien, estos predicadores, ¿verdad? Iban de casa en casa, ¿verdad? Y dice que se metían en la casa de las mujercillas cargadas de pecados, ¿verdad? Como ellos iban predicando una doctrina, ¿verdad? Que no es eficaz, una doctrina de engaño, ¿verdad? Estas personas nunca podían llegar al conocimiento. Estaban cargadas de pecados y se mantenían en el pecado, porque nunca podían llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque lo que ellos predicaban era engaño y una doctrina falsa. Y recordemos que el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios, y el Evangelio predicado tal como lo dicta la Biblia tiene el poder
para transformar la vida de cualquier persona. Todos estábamos atestados de pecados antes de venir al Señor, y el Evangelio tuvo el poder de transformar nuestra vida, de regenerarnos, de cambiarnos, ¿verdad? Entonces, si aquella doctrina que se predica no tiene poder para cambiar la vida, es mentira lo que se predica. Si no tiene el poder para salvarla, para cambiar tu vida, tampoco está salvando tu alma, ¿verdad? Entonces, a lo que se refiere, estos hombres iban metiéndose en las casas de estas mujercillas llenas de pecados, pero nunca ellas, siempre querían escuchar de Dios, pero nunca podían llegar a la verdad. Pero ¿sabe qué? Contra ellos es que la ira de Dios va a venir. ¿Por qué? Porque estas personas pudieran ser transformadas por el poder de Dios, pero por estar poniendo oído a doctrinas de engaño, sus vidas no podían ser transformadas. Y cuando la vida no puede ser transformada, el alma tampoco va a ser salvada, porque es una doctrina de mentira. A eso se refiere, hermano. Aleluya, mi hermano. Sí, esa parte también, hermano, podemos mirar hoy en día que no ustedes se acuerdan o escucharon, ¿me entiende? De que se había levantado una doctrina de un falso predicador, ¿me entiende? Que decía, ¿me entiende? Que ellos podían compartirse la mujer de su hermano, ¿me entiende? Tenían relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, pero ahí dentro de la iglesia, y se compartían a las mujeres entre ellos mismos, porque eso ellos le llamaban que era el amor de Cristo, ¿entiende? Entonces esa doctrina podemos ver de que ellos realmente es una doctrina errónea, pues, donde verdaderamente, ¿me entienden?, no tiene absolutamente nada de salvación los que están en el mal. Y sinceramente, en estos tiempos que estamos viviendo, la palabra realmente se está cumpliendo por su totalidad, de que en estos tiempos que nosotros estamos viendo, si ahorita estamos viendo cosas, vamos a seguir viendo cosas peores aún todavía, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir a su totalidad completamente. Sí, amén. Aleluya. Gracias al hermano también, ¿verdad?, por su aporte, ¿verdad? Vemos todo este tipo de herejías, ¿verdad?, que debemos estar nosotros alertas, ¿verdad?, a no permitir todo este tipo de cosas en las iglesias, ¿verdad? Entonces, el poder, ¿verdad?, del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio todavía tiene el poder, tiene el gran poder de transformar las vidas, ¿verdad? Entonces, debemos de saber nosotros que si el Evangelio, ¿verdad?, que se me está predicando, no tiene el poder para transformar mi vida, tampoco va a tener poder para salvar mi alma, ¿verdad? Porque el poder de Dios, ¿verdad?, el Evangelio de Dios tiene poder para hacerlo. Aleluya, gloria a Dios. Así hemos llegado ya al final de la clase, hermanos. Vamos a estar leyendo el resumen general, ya para cerrar. Dice: las crisis morales que han nublado el horizonte de la vida humana han traído tanta tragedia al mundo, tienen sus raíces en fallas espirituales, en lo profundo del corazón del hombre. Cuando Pablo escribió su carta a los creyentes de Roma, les dio a conocer su punto de vista en cuanto a la condición que se encuentra el ser humano sin Dios. En Romanos 1, 17 y 18, él usa dos términos que describen la actitud de Dios hacia los salvos y los impíos. A los primeros se les aplica la justicia de Dios, revelada por la fe en la obra redentora de Jesucristo. A los paganos, a los que han rechazado el Evangelio, se les aplicará la ira de Dios, revelada desde el cielo, contra los que obran impíamente. El abandono de Dios y el apego a la adoración de objetos materiales y a criaturas vivientes es uno de los pecados más condenables de parte de Dios. Por estas fallas, la gente ha quedado sumergida en una nube gris de la lascivia, apostasía y rebelión contra el Creador. De ahí que la humanidad esté hoy bajo el látigo de epidemias, enfermedades incurables y violencia asesina por todas partes. La homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, la eutanasia y la perversión de la conducta humana son obras indirectas de Satanás en su lucha contra Dios. Cuando escribió segunda de Timoteo, Pablo se encontraba preso en Roma por predicar el Evangelio, pero nunca se olvidó de los creyentes que necesitaban más orientación y apoyo. Esta segunda carta a Timoteo, que fue la última que escribió, contiene advertencias de gran actualidad. En el capítulo 3 enumera una serie de actos pecaminosos
que ya existían en su tiempo, pero que han empeorado en estos postreros días. Él no exagera ni pretende hacer alarde de los males del mundo. Lo que hace es anticiparnos el mal para que sepamos cómo confrontarlo. Bien haremos con tomar esta lista y otras por el estilo, para saber con qué gente y con qué tácticas diabólicas tenemos que encontrarnos en nuestra misión evangelizadora. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor sabiduría y poder para cumplir con eficacia la tarea que Él nos ha asignado. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15. Me postro hoy ante ti y puedo así yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy. Solo tú podrás guiar. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Si pecado hay, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a agradarte, Dios, cuando viene tentación. Y cuando caigo, yo caeré en ti. Esperanza tú me das. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor,